Bueno, no sé si más o menos escuchabas un poco lo que estábamos hablando acá con el equipo, ¿no? Esto de las redes sociales, esto también de la responsabilidad hoy de ser papás en pleno siglo XXI, ¿cómo le encontramos ese límite entre la diversión y esa línea tan delgada que puede pasar con la violencia en redes sociales, ¿no? Sí, me preocupa a mí cuando la diversión pasa a ser una adicción solapada, cuando la diversión toma, digamos, el aparato psíquico y emocional desde la niñez en adelante, porque los adultos también están atrapados en esta permanente conectividad, en esta exterioridad, y lo que va restando es otras formas de conexión mucho más efectivas, que no tienen que ver con el mundo externo, sino también con el mundo interior, con el mundo de los afectos. Cuando una criatura pasa muchas horas delante de una pantalla, tengamos en cuenta que eso no es diversión, y es una distracción que termina generando un montón de problemáticas en lo que tiene que ver con la atención, con la memoria y con la vinculación después en el campo de lo real. Así que esa delgada línea entre la diversión y la formación hay que seguir pensándola, y creo que es un problema serio cuando todo el tiempo estamos con las redes o con las pantallas o con las series, porque en definitiva lo que nos está llevando es a descuidar el campo interior, ¿no? La interioridad y las conexiones emocionales, afectivas y reales con la gente que está alrededor, ¿eh? Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Hugo te saluda. Esa virtualidad tan nociva que bien la definís, en edades como en los niños, ¿cómo hacen los padres, o las madres en este caso, para lograr el equilibrio, ¿no? Porque también viven en un mundo de mucha tecnología, están invadidos por pantallas, ni muy ni tan, no sé si me explico. Sí, yo creo que hay que recuperar otras formas de vincularse, porque lo que vino a hacer los teléfonos es esa suerte de chupete electrónico, ¿no? En general lo que pasa es que los enchufan a sus hijos e hijas con los teléfonos porque ellos mismos están enchufados, y bueno, hay escenas lamentables de criaturas buscando a sus padres, no sé, en una sala de espera, y los papás metidos en los teléfonos. Creo que hay que dejar los teléfonos y que vuelvan a ser herramientas de uso necesario, y que no sea algo solo para estar todo el tiempo distraídos, y recuperar otras formas de juegos, recuperar el piso, ¿no? Jugar en el piso, juegos de mesa, no sé, dibujo, pintura, enchastrarse, barro, tierra, agua, recuperar los elementos naturales, recuperar esos juegos que teníamos en la infancia, que pasaron de moda, pero no porque no sean efectivos, pasaron de moda porque vino toda esta vertiente virtual, tecnológica, que lo que hace es que cada uno se aísle, y el juego, una cosa es el juego con uno mismo, ¿no? Uno puede tener un juego consigo mismo, pero la virtud y la maravilla del juego es jugar con los demás, ¿eh? Entonces no podemos reemplazar, así que hay que recuperar ese juego de vinculación. Pablo, vos sabés que yo te escucho y mientras tanto me pongo a pensar en mí, en mi caso, la gente que está del otro lado también, los laburantes y demás. ¿Cómo hace la gente que labura todo el día para poder encontrar ese huequito que vos decís? Porque hoy la solución que encuentra la mayoría de los padres es, bueno, listo, trato de darle otras cosas, como, ¿cómo hacemos para recuperar eso? Antes, a ver, en la década del 90, década del 80, nuestros viejos laburaban al mediodía, tenían todo el día como para estar con nosotros, toda la tarde. Hoy yo no veo que está ese tiempo. ¿Y cómo le encontramos la vuelta de rosca ahí? Sí, ese es otro problema, ¿no? Si vos decís que una mamá o un papá trabajan todo el día, ¿quién cría a ese hijo y de qué manera? Me parece que hay que repensar que es una crianza responsable, si es por necesidad que en la casa los papás, ¿sí? o los adultos, si la mamá o el papá, quien esté con esa criatura, trabaja todo el día, bueno, habrá una abuela, un abuelo, una tía, un tío, digamos, esa criatura tiene que tener capacidad de vincularse a través del juego, la creatividad. Y si los papás tienen muchas horas de trabajo, bueno, empezar a recuperar, no sé, el fin de semana, un ratito en la noche. Entiendo que puede haber cansancio, puede haber saturación,
pero la verdad que ya ahí se articula otro problema, que es las necesidades económicas. Si es por necesidad económica es un problema, bueno, va a haber que encontrarle los huequitos que se pueda a la vida y apostar a recuperar espacios reales, porque creo que la presencia no es 5 minutos, es más tiempo que dedicarle a un hijo para vincularse, para conocerlo, para conocerse mutuamente, porque lo interesante también de la paternidad y la maternidad es que uno no sabe casi nada. Aprendés en la crianza, porque a veces la sospecha que tienen algunos adultos es que los demás saben. Siempre parece que los demás saben más que uno. Y todos aprendemos en la práctica, ¿no? En lo que sea. Ya sea ser periodista o ser psicólogo, vas aprendiendo en la práctica, y ser mamá, ser papá es una práctica, y con cada hijo se va renovando, porque también cada criatura es diferente y te invita también a conocer aspectos distintos de tu propia vida. Pablo, qué hermoso sería poder volver a recuperar, ¿no?, ese tiempo de calidad que ahora lo está quitando la virtualidad, y también eso que decías de los juegos que fomentan la creatividad. Pero también pienso en los espacios en donde vivimos hoy, en departamentos chicos, en ambientes muy cerrados, en edificios, en barrios donde no se puede jugar en la vereda como antes o en la calle porque es inseguro, en patios que tampoco se puede jugar porque bueno, no están las condiciones dadas, quizá. Entonces, ¿cómo creo que tal vez toda la sociedad necesita, o no sé si crees esto vos, de que la sociedad tendrá que hacer un quiebre o deberá haber un quiebre para que todo empiece a cambiar? Porque hablábamos el otro día también con una psicóloga que nos decía, para criar un hijo se necesita a toda una comunidad, no solamente a un papá y a una mamá o a los padres, sino a toda una comunidad. Hablamos de iglesia, hablamos de escuelas, hablamos de clubes, del entorno, el barrio. Sí, Dayana, esos son los segundos socializadores, ¿no? No podemos, es verdad que la crianza no depende solo de la casa, muchas veces los discursos de la comunidad, de las instituciones, determinan también la personalidad del ser que está en desarrollo. Pero el primer socializador y el más importante es la estructura de familia, y así vivas en una casa quinta o en un departamento chiquito, va a depender de la creatividad, porque hay personas que viven en mansiones y cada uno está aislado en una habitación, y hay personas que están en un departamento y se ponen a dibujar, a inventar historias. Yo creo que hay que recuperar la creatividad, y si recuperás la creatividad, podés transformar un departamento en una nave espacial. Claro, tal cual. Además, perdón, Sí. Esteban, hay una cuestión respecto a la virtualidad. No estamos poniendo el foco en que como padres nosotros también fuimos invadidos por la virtualidad, y muchas Sí. veces ese no tengo tiempo nos quitó lo mejor que tenemos. ¿Qué es lo mejor que tenemos cuando jugamos con nuestros hijos? La creatividad. Entonces preferimos estar con el celular mirando redes sociales que estar con el nene, mientras el nene también Pasa mucho eso. está con algún elemento electrónico, que sentarnos, como él decía, como decía Pablo, en el piso a jugar, ¿no?, y a crear. Me parece que pasó eso también. Sí, sí. Hay un texto de Freud que articula a los artistas con los niños. Él dice que los niños, como los artistas, tienen la capacidad de transformar el mundo. Creo que hay que escuchar, hay que recuperar la niñez que también uno tiene ahí adormecida. Nos comimos demasiado en serio esto de ser serios y adultos, y quizás estamos perdiendo esa capacidad creativa que nos hace recuperar algo de la niñez y que nos hace poder transformar el mundo. Por eso digo, no importa dónde y cuánto tiempo, si hoy te toca estar en un departamento y podés interactuar 1 hora con tu hijo, bueno, que esa hora sea de atención plena, profunda, de diversión, de creatividad y de escucha, ¿no? Lo otro que hay que recuperar es la escucha, porque a veces es tapar lo que el otro tiene para decirte, y quizás también tu hijo, tu hija, en ese juego, en esa interacción,
tenga algo para decirte y tengas que estar atento a eso que te está por decir. Pablito, ahora ya por último de mi parte, una vez que ya somos, no sé si adolescentes es lo que la palabra, y ya estamos inmersos en redes sociales, qué sé yo, me puedo dedicar a ser influencer, me puedo dedicar a subir contenido justamente de interés general para mis pares y demás. Hay otro tema que tiene que ver con la violencia, que es quizás el factor neurálgico que hoy pasa en las redes sociales. ¿Cómo hago para que eso no me afecte? Porque el otro día hablaba con una de mis alumnas en la escuela y realmente estaba muy mal, estaba muy angustiada por un comentario que le hicieron sus compañeritos, sus pares, que en la vida real no actúan así con ella, pero en redes sociales la bastardearon, le dijeron dos comentarios que la dejaron muy mal. ¿Cómo hago para que eso no me afecte? ¿Cómo puedo hacerlo? Es difícil que no te afecte la violencia, Esteban. La violencia que vemos en la calle, en la televisión o en las redes sociales es un agrotóxico mental, sí o sí va a afectarte. El tema es desprenderse un poco, vuelvo a decir, por lo menos de lo que uno tiene la posibilidad. Si yo me quedo todo el tiempo mirando redes sociales y me detengo en un video de violencia, ¿sí? El algoritmo me va a seguir trayendo videos de violencia. Si dejo el noticiero todo el día, en general los noticieros pasan en general cuestiones ligadas a la violencia, en la calle, en las instituciones. Bueno, hay que cortar un poco, ¿no? Creo que es esto, Esteban, correrse un poco de estos escenarios y entender que la mayor cantidad de personas no son violentas, se recorta, se hace espectáculo de la violencia vende más que el amor, que la paz. Entonces creo que hay algo del orden del goce, ¿no? La gente se queda ahí como atrapada, es como cuando hay un accidente en la autopista y vos ves que el tránsito viene lento y no entendés, es porque la gente se detiene a ver el choque o la persona que está tirada en el piso. El morbo. Bueno, y esto me parece que es lo que genera la violencia. Si vos estás todo el tiempo detenido en la violencia, de alguna manera te vas a contaminar con esa violencia. Así que cortarla un poco con el enganche en lo violento y transmitir mensajes de amor, de paz. Hay que hablar más de amor, ¿no? El otro día yo lo decía en un noticiero en un canal acá de Buenos Aires, me tocó justo hacer el cierre y decía, en la tele no se habla de amor. ¿Por qué? Sí, es que estamos como robots hoy en día. No, un día te vamos a hablarte para hablar del amor y para hablar de los abrazos, que me dijeron que son muy curativos. Pablito querido, ¿dónde te encontramos en redes? Dale. Sí, por todos lados, Esteban querido. Ahí con mi nombre y apellido en Instagram, en Facebook, en TikTok. Yo voy subiendo así un cortecito de las notas que sé que a la gente le hace bien y son formas de interactuar, y ahí no hablo de violencia, sino de salud mental, de salud emocional. Perfecto. ¿Y en tu algoritmo qué estás? Cuando abrís Instagram, ¿qué te salta a vos? Pesca. ¡Qué lindo! Mucho de psicólogos, mucho de espiritualidad. Sí, en general me pasa eso. Bueno, Pablo, tenemos muy buenos pescadores acá en Corrientes, nuestro amigo Juan Manuel Pavón, así que te invitamos cuando quieras. Después de tantas notas que les di, me tienen que invitar, me tienen que organizar una salida de pesca. Pero claro que sí. Te esperamos acá en Paso de la Patria, en Isla del Cerrito, para pescar. Abrazo grande, Pablito. Estén muy bien, buena semana.